Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la lección número 3 para el 18 de abril del 2020 y se titula ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Miren, cuando Jesús comenzó su predicación, no existía la Biblia tal como la conocemos hoy, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Únicamente existía el Antiguo Testamento. Esto es porque el hecho de que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Estaba apenas en proceso de ser escrito. Y por esta razón, para Jesús y los apóstoles, la Biblia era únicamente el Antiguo Testamento, nada más. También se le conocían, y hoy en día también le conocemos como las Sagradas o las Santas Escrituras. Y el uso que Jesús y los apóstoles hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseña cómo deberíamos usar y entender. Y vamos a estudiar acerca de la Biblia y preguntas como ¿cómo usaba Jesús la Biblia? ¿Qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? ¿Cómo usaban los apóstoles la Biblia? Eso es lo que vamos a estudiar durante este pequeño resumen. La Biblia la usaban como norma de autoridad. Y eso se da uno cuenta cada vez que dicen o decían, ¿no? Escrito está, porque escrito está escrito. Igual nosotros debemos hablar con un escrito está, porque a los que no hablan conforme a la ley es porque no les ha amanecido. Y antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado nada más y nada menos por Satanás. Y a cada una de las tentaciones Jesús respondió, como dije ya antes, con un escrito está. Y ahí vemos las veces en que Jesús o las veces en que aparece el escrito está. Para él la Biblia era la máxima autoridad y el fundamento más seguro de la fe. Nosotros debemos aceptar la guía segura de la palabra de Dios antes de cualquier opinión o razonamiento. Inclusive la Biblia está por encima de los escritos de Elena G. de White, y ella misma menciona que sus escritos son una luz menor que ayuda a alumbrar a la luz mayor, la regla de fe, la norma de fe, que es únicamente la Biblia. La Biblia como norma de vida. En Mateo 5:17 Jesús dijo: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Jesús entendía las escrituras como la norma de vida, por lo cual debemos regir nuestra vida. Cuando él decía, pero yo os digo, no estaba dando nuevas instrucciones. Simplemente estaba aclarando o ampliando el texto, los versículos, para darle un sentido verdadero a lo que ya estaba escrito por Moisés y los profetas. Él no modificaba nada, simplemente aclaraba o explicaba las cosas. Y cuando él explicaba las cosas, no solamente era de palabras, sino que también él actuaba a través de su ejemplo. Y una vez, al ser interrogado sobre la norma más importante, Jesús recurrió a las Escrituras. En realidad, el Nuevo Testamento es una ampliación, explicación y cumplimiento del Antiguo Testamento. Esto yo les había comentado la vez pasada, que el Nuevo Testamento es una ampliación o es el cumplimiento del Antiguo Testamento, interpretado a la luz de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús.
la Biblia en su totalidad y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. La Biblia hebrea tiene la siguiente estructura. Aquí vemos el Pentateuco, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que también se le conoce como el Pentateuco. Ahora viene la parte de los profetas: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. Los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Para Jesús, todas las escrituras son inspiradas y tienen autoridad para enseñarnos la voluntad de Dios. Esto es lo que Él enseñó y lo que nos manda que nosotros enseñemos. La Biblia como historia real. La Biblia no es un mito, como les comenté la semana pasada. No es un mito, no es un cuento, no es una fábula. La Biblia es una historia real. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 4:27. Además de aceptar la Biblia como la palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús también la considera como un libro histórico. Y Él se refirió a personajes como personas reales, que vivieron en lugares reales y que se involucraron en hechos reales. Todo lo que la Biblia menciona es real, nada es inventado, nada es traída por invención humana. Ahí Jesús menciona a diferentes personas y los mencionó como personajes a seguir o a evitar también, como símbolo de lo que había de suceder o como fuente doctrinal. Pero recordemos que nuestro mayor ejemplo es Jesús. Él mismo dijo: porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis. Él es nuestro máximo ejemplo. La Biblia como la palabra de Dios. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo personifica la Biblia como si fuese ella la que hablase a Faraón las palabras que Dios le dirigió. En Gálatas 3:8, Dios queda identificado con la Escritura. Lo que la Escritura dice es la palabra de Dios. Todos los autores usan el Antiguo como la palabra de Dios. Es decir, todos los autores que aparecen en el Nuevo Testamento usaban el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Usaban referencias del Antiguo Testamento. Aceptan las palabras de los profetas como la palabra de Dios. Y inclusive usan las historias, usan referencias, usan símbolos, usan el Antiguo Testamento, para comparar o para darle un significado más real al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Elena G. de White dijo en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 97: la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio,
pintado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Así es. Jesús es el autor del Nuevo y del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está incompleto si no está el Antiguo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento no es completo si no está el otro. Por eso es importante estudiar los dos testamentos, y es muy clara la Biblia al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es, por eso es que la Biblia es tan importante como norma de vida, como la autoridad, como la palabra de Dios. Y pues este fue el resumen que les traigo para esta mañana. Espero que les agrade y puedan compartirlo. Y ya pronto subiré también la lección número 4. Me despido de ustedes deseándoles a todos bendiciones de parte de Dios. Adiós.